CADEFI les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludamos en las instalaciones de un foro de CADEFI este lunes 30 de octubre de 2023 con el beneplácito de dar entrada más y nada menos que al programa de Vanguardia Penal Tributaria, edición a través de CADEFI, en la cual se presentan temas de interés internacional y nacional que tienen que ver con el derecho penal fiscal, el derecho penal económico y los ilícitos tributarios en su contexto del derecho tributario. Pues bien, en esta ocasión hemos anunciado el programa con el título El secreto fiscal. El secreto fiscal es un tema, un tópico que tiene mayor relevancia en el ámbito fiscal y ahora también pues en la cuestión penal, sobre todo porque las autoridades han tomado partida de la información que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores les aporta para efectos fiscales y que después se tergiversan hacia una cuestión de integración de una carpeta de investigación por ilícitos tributarios. Esto nos explicarán pues nuestros ponentes, expertos en el tema, no sin antes decirles que se encuentra como titular del programa el doctor Agustín Celorio Vela y como invitado especial de esta tarde el maestro Alexandro Celorio González, quien me permitiré darle la bienvenida. Doctor, buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, mi querido Rubén. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido. Y bueno, es una amplia trayectoria la que tiene el maestro Alexandro y me voy a permitir leer porque es necesario conocer el contexto de su formación, no solamente académica, sino profesional. Pues bien, el maestro Alexandro Celorio González es abogado por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, especialista en Sistema de Justicia Penal por la Escuela Libre de Derecho y maestriando en Compliance Officer por la Universidad Complutense de Madrid. En el ámbito profesional, el maestro Alejandro enfoca su práctica forense en el sistema de justicia penal, defendiendo personas físicas y jurídicas investigadas por delitos económicos, particularmente por investigaciones iniciadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, Procuraduría Fiscal de la Federación, Servicio de Administración Tributaria y Auditoría Superior de la Federación. En el ámbito académico, es profesor de cátedra en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el campus Ciudad de México. Asimismo, es docente invitado en la Universidad de las Américas Puebla, en la impartición del taller Inteligencia Financiera contra el Narcotráfico y en el Centro Europeo de Estudios en lo Penal Tributario, en la impartición del Máster Europeo en Derecho Penal Económico. Y bueno, para mayor explicación, pues las ponencias que nos van a dar don Agustín. Doctor, muy buenas adelante. tardes, queridos amigos, seguidores de la plataforma CADEFI, muy buenas tardes. Hoy lunes 30 de octubre del 2023. Como ya lo hemos anunciado con la debida anticipación, tenemos para ustedes aquí en Vanguardia Penal Tributaria un tema de altísima categoría en el universo del derecho penal fiscal. Y qué mejor que alguien que ha desarrollado plenamente este tema desde el punto de vista no solamente de la investigación, el estudio, la docencia, sino fundamentalmente en la práctica forense, para que platique con ustedes el día de hoy sobre este tema que, repito, es uno de los temas de mayor importancia en el mundo del derecho penal fiscal. Bienvenido, maestro don Alexandro Celorio González, por estar aquí con CADEFI para todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Santillán. Muchas gracias, doctor Celorio, por la invitación. Les agradezco mucho y me pone muy feliz que podamos compartir con todas y todos los que nos van a escuchar la tarde de hoy. Un tema muy especializado, sobre todo con un enfoque también penal tributario. Desde luego que lo que veremos el día de hoy, el secreto fiscal nace en la materia tributaria, sin embargo, es muy importante resaltar los aspectos relevantes que tienen conexión con la materia penal y con la materia procesal penal. Para ello hemos preparado unas diapositivas, no sé si las podemos presentar para entrar formalmente en materia, y será un gusto que nos vayan compartiendo sus dudas, preguntas, comentarios aquí en la sesión. De acuerdo, muy bien. Pues el tópico nace de un género muchísimo más grande que son los secretos probatorios, ¿no? Cuando hablamos nosotros de secretos probatorios, encontramos diversas clases
de derechos, obligaciones y prohibiciones, sobre todo las autoridades nacionales, ¿no? Cuando nosotros escuchamos secreto fiscal o secreto bancario, que desde luego son los más comunes y recurrentes, no solamente en el litigio fiscal federal, sino también en los procesos penales federales, debemos de entender que tanto el secreto fiscal como el secreto bancario, ambos son manifestaciones de información confidencial. E información confidencial regulado así por la ley especializada en la materia, y como lo veremos más adelante, hay una serie de secretos, ¿no? Tenemos el secreto fiscal, secreto bancario, secreto fiduciario, secreto profesional, secreto industrial, es decir, y a esta gran rama de conocimiento yo la he denominado secretos probatorios, ¿no? Y es muy importante conocerlos. Todos los abogados, abogadas que hoy nos sintonizan, los contadores, administradores, ingenieros, desde luego más áreas del conocimiento, porque trastoca finalmente en derechos fundamentales. Y lo vamos a platicar, lo vamos a comentar en la sesión de hoy. ¿Qué es el secreto fiscal? También, ¿qué es el secreto bancario? Y me adelanto un poco, don Rubén. El secreto fiscal, la Corte ya se ha pronunciado al respecto. Tenemos una tesis que se publica por la primera sala en donde se establece que el secreto fiscal es una regla fin, no es un derecho fundamental per se. Sin embargo, esto es muy importante saberlo defender y trasladar a los litigios y a los procesos penales, porque si bien el secreto fiscal es una regla fin, esa regla fin protege derechos fundamentales, 3 particularmente: derecho a la privacidad, derecho a la intimidad y derecho a la autodeterminación. Entonces, cuando nosotros encontramos resoluciones o sentencias en juicios contenciosos administrativos o bien en proceso penal, y nos encontramos con argumentos en este sentido, que el secreto fiscal no es un derecho fundamental, luego entonces no podemos nosotros hablar de una violación a un derecho humano. Lo importante es saberlo defender, saberlo litigar, saberlo verbalizar en audiencias orales penales, ¿no? Muy bien, podemos avanzar. Adelante, en la presentación. Bien, como ya lo decíamos, y trataré de ser breve y muy preciso, todo surge con el derecho a la intimidad, que encuentra su fundamento constitucional tanto en el artículo 6º como en el artículo 16, ¿no? Todos descansando en el artículo 1º, desde luego. Y el derecho a la intimidad nosotros lo debemos de entender como esa división entre la esfera pública y la esfera privada. Es decir, un gobernado tiene la autodeterminación para decidir qué es lo que los demás pueden conocer de él y qué cuestiones se va a reservar a su intimidad, a su privacidad, a su esfera, ya sea personalísima o familiar o con algunas personas que tiene un vínculo civil en la mayoría de los escenarios, ¿no? Ese es el primer derecho que nosotros debemos de abordar antes siquiera de hablar de alguna clase de secreto. Porque como hemos visto, el secreto fiscal es una especie del género secretos probatorios y es muy importante tener como punto de partida el derecho a la intimidad y a la privacidad, ¿no? Bien. Podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor. Y aquí es importante comentar que el derecho a la intimidad encuentra ya su desarrollo legal en una ley que es la especializada en la materia, que ahí la tenemos nosotros en la diapositiva, que precisamente es la Ley General de Acceso a la Información Pública Gubernamental, en donde establece precisamente cuáles son los secretos que existen en el orden jurídico nacional. Y entre ellos encontramos el secreto bancario y el secreto fiscal, ambas representaciones de información confidencial. Digamos que este vendría siendo un preámbulo
o unos antecedentes constitucionales antes de entrar de fondo a la materia, inclusive en una de las diapositivas, algo que nosotros hemos desarrollado mucho, que lo denominamos el camino de la prueba en los procesos penales tributarios. Veremos cómo de Comisión Nacional Bancaria y de Valores tenemos un tránsito al Servicio de Administración Tributaria, pasamos por la Procuraduría Fiscal de la Federación, tenemos el tránsito a la Fiscalía General de la República, para que últimamente se pueda llevar a cabo un proceso en contra de un imputado contribuyente, ¿no? Perfecto. Muy bien. Algo fundamental, que ya lo hemos dicho, solamente es cuestión de resaltar, es la Corte se ha pronunciado al respecto, el Pleno, puntualmente en que el derecho a la intimidad, derecho a la privacidad, son los derechos fundamentales que descansan tras la información confidencial. Y algo muy importante, don Rubén, porque nos hemos encontrado jueces de control que, bajo el argumento de que estos derechos son inherentes a personas físicas, no existe una debida tutela en contra de personas morales. Pero también hay que resaltar que existen criterios de la Corte en donde explican y señalan que estos derechos a la intimidad, a la privacidad, también son inherentes a las personas morales, ¿no? Esto es importante que todos nuestros amigos y amigas de CADEFI tengamos este terreno claro, ¿no? Como inicial. Es importante recordar esta controversia que surgió precisamente ya en el 2011, cuando se tuvo que modificar la Constitución a elevar el rango de derechos humanos, de las cuestiones que se tenían como principios o las garantías individuales, los derechos fundamentales. Y los primeros criterios que surgían es, si son derechos humanos, entonces es aplicable a las personas físicas. O sea, ya desde hace más de una década, ya el Poder Judicial Federal ha decidido, y todavía sigue como que en controversia, ¿no? Decir, oye, ¿las personas jurídicas tienen o no derechos humanos si no son humanos? Exacto. Pero creo que esos criterios, y qué bueno que lo aclara, sí, cuando hablamos de estos derechos, pues es aplicable, creo yo, y lo dice usted, y creo que la Corte lo ha reiterado en ese sentido, las personas jurídicas también susceptibles del alcance de los derechos humanos contemplados en el artículo 1 de la Constitución. Claro que sí, don Rubén, y sobre todo esto es importante porque estamos frente a procesos penales en ciertos escenarios, que son la gran mayoría, en donde nos encontramos que los investigados son administradores únicos, o son representantes legales, o son las personas que tramitaron la firma electrónica avanzada ante el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, cuando uno empieza a hacer planteamientos de ilicitud por violación a derechos fundamentales, es importante explicarle a los jueces, al resolutor, cómo es que se da este vínculo, porque ellos en su SIC interna consideran esa información, esas declaraciones, esos pagos al IMSS, al Infonavit, al SAT, no son de ese administrador, no son de esa persona física en un primer momento. Por eso es importante establecer que este tipo de derecho humano puede ser violentado a las personas morales y últimamente defendido por sus administradores, representantes, etcétera, ¿no? Muy bien, podemos ir a la siguiente diapositiva. Como lo decíamos, este es el fundamento legal de la información confidencial. Encontramos diversas clases de secretos. Tenemos secreto bancario, secreto fiduciario, secreto industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal. Es decir, tenemos una serie de secretos en el sistema jurídico nacional y el género, secretos, descansa en información confidencial, la especie, nuestro secreto fiscal. Y en nuestra materia, don Rubén, encontramos consagrado el secreto fiscal, y este es el verdadero punto de partida, ya entrando en un análisis tributario, al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. El artículo 69 es quien regula y desarrolla qué se debe de entender por secreto fiscal. Y desde luego, como todo derecho fundamental, tiene sus límites, ¿no? Y el propio artículo 69 los establece de manera expresa. Y más adelante, pasando en la presentación, aquí pongo yo dos cuadros. De un lado tenemos el secreto bancario, que ahora no lo hemos abordado, empezamos con el secreto fiscal, y del otro lado este último.
en donde precisamente tratándose del secreto fiscal, el artículo 69 nos dota de una definición que no es más que una prohibición para los funcionarios hacendarios de revelar, compartir, entregar información fiscal de los contribuyentes. Y aquí es muy importante tener muy claro, porque han surgido problemas en la práctica forense, ¿qué debemos de entender por información fiscal o de contenido fiscal? Y dos, don Rubén, ¿qué son autoridades hacendarias? Porque existen muchos jueces de control, sobre todo, que si no es el Servicio de Administración Tributaria, pero sí es el IMSS, sí es el Infonavit, órganos con facultades autónomas de fiscalización. Los SOFAs, ¿no? No tienen ese desarrollo en la materia tributaria, ni mucho menos en la penal tributaria. Y si ellos no ven que la información salió del Servicio de Administración Tributaria, pero sí salió del Infonavit, no consideran que se trata de una autoridad tributaria. Y es grave, ¿no? Es grave porque nosotros, los litigantes, debemos de tutelar los derechos de los contribuyentes y explicar esto en las audiencias, ¿no? Entonces aquí es brevemente este tipo de diferencia importante que todos nuestros amigos y amigas que nos sintonizan en la tarde del día de hoy tengamos muy claro. Secreto bancario que se encuentra regulado en la Ley de Instituciones de Crédito, y tenemos el propio secreto fiscal muy diferente en el Código Fiscal de la Federación, ¿no? Como lo hemos dicho, encuentra cabida en el artículo 69. Maestro, fíjese que es interesante esta reflexión, y para nuestros amigos y amigas que nos escuchan, contadores, contadoras, empresarios, en el sentido de que recientemente, como sabemos, el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, cuando surge a la vida como esta cláusula antielusión, prescribe en la parte última que no podrá dar lugar a cuestiones de persecución o de ilícitos o carpetas de investigación. Al siguiente año, en el 2021, se reforma este artículo y se dice que siempre sí, aunque no es categórico, pero dice que sí podrá ser para efectos penales. Sin embargo, ese órgano colegiado que se instituyó en el artículo 5A para calificar si un acto jurídico tiene o no esa razón de negocios que hoy se obliga para justificar las operaciones, toca precisamente lo que usted está diciendo, la confusión que existe en creer que todavía la vieja expresión de referirnos a Hacienda, como cuando antes de 1997 era la Subsecretaría de Ingresos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es decir, desde 1997 ya no existe la Subsecretaría de Ingresos, ahora es un órgano desconcentrado, autónomo, el Servicio de Administración Tributaria. Por lo tanto, referirse a autoridad hacendaria o autoridades tributarias, pues, no habría esa precisión y ese alcance. Y creo que este artículo 5A, con esta composición del órgano colegiado, ahora sí hace una precisión técnica, ¿no? Miembros que pertenecen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, personas que pertenecen al Servicio de Administración Tributaria, yo creo que es un elemento objetivo y fundamental para decir que no es gratuito referirnos a que hacendario se entiende, no, en derecho fiscal y claro, menos en penal es tan ambiguo. No, y aquí también es importante señalarle a nuestros amigos de la plataforma CADEFI que una circunstancia asociada al mundo del derecho tributario y en particular al derecho penal tributario es que es una materia de supraespecialidad y que conlleva necesariamente el que México cuente con jueces especializados en la materia del derecho penal económico. Esto que está comentando el maestro Alexandro Celorio, pues evidentemente que lo vemos y lo padecemos todos los días con jueces que desconocen ese mecanismo estructural de qué se entiende por autoridad hacendaria o autoridad tributaria o fiscal. Muy bien. Adelante, por favor, maestro. Sí, desde luego, don Rubén, e incluso un tópico que pongo al aire, que también genera debate, es si, por ejemplo, queda muy claro las autoridades hacendarias que tienen facultades de fiscalización, pero para efectos de la protección del secreto fiscal, surge la interrogante en autoridades como la PRODECON. Si la PRODECON es una autoridad hacendaria para fines del secreto fiscal. Entonces empezamos con un debate bastante interesante, en donde hay algunos
autores que sostienen que únicamente son aquellos que tienen facultades exactoras, es decir, de fiscalización, o bien un abanico global de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Autoridades desde la Unidad de Inteligencia Financiera, pasando por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y desde luego el abanico de autoridades que tienen estas facultades de fiscalización. Le pregunta al maestro Alexandro Celorio, Armando Méndez Lugo, y nos dice que si la autoridad tiene toda la información y las cuentas bancarias del contribuyente, ¿cómo nos podemos defender del uso que le dé la misma autoridad? Muchas gracias, Armando. Y pues esta es la pregunta verdaderamente difícil, ¿no? Cuando nosotros nos enfrentamos ante el Leviatán, y no solamente nos enfrentamos ante la autoridad hacendaria, sino que cuando hablamos del derecho penal tributario, nos enfrentamos contra el jus puniendi, el derecho a castigar del Estado propiamente, con la Secretaría de Hacienda del otro lado. Y lo platicamos siempre los procesalistas y los que llevamos audiencias en materia penal. De un lado, en la sala de oralidad, se siente el contribuyente con su abogado, que pareciera David, y del otro lado encontramos a Goliat. Tenemos a los fiscales de la Fiscalía General de la República y a su costado los representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y en investigaciones en donde existe también una investigación por el delito del lavado de dinero, no solamente nos encontramos a personal de Fiscalía General, no solamente de Procuraduría Fiscal, sino también de Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Entonces, esta pregunta que nos trae Armando, pues es realmente la interrogante más importante, y creo yo que los contadores, las contadoras, los abogados, estamos aquí precisamente para defender los derechos de los contribuyentes, y este tipo de charlas, de iniciativas, son fundamentales, ¿no? Porque no podemos defender lo que no conocemos, ya sea en procedimientos administrativos o en procedimientos penales, y creo que algo muy importante es ser muy técnicos y cuidadosos en los procesos. Por si la autoridad que resuelve en primera instancia no nos da la razón, vamos a intentar que nos resuelva el juez de amparo, o por ejemplo el contencioso administrativo, o inclusive el colegiado en revisión a nuestros argumentos muchísimo más técnicos y especializados, ¿no? Le pregunta al maestro Alexandro Celorio, la contadora Guadalupe Santos, ¿se debe de tener protección en el tratamiento de datos que nutren las bases de la inteligencia artificial del SAT? Claro que es una pregunta muy interesante, sobre todo es la discusión que es el artículo 63 contra el 69, ¿no? Por un lado tenemos toda la fuerza de la autoridad administrativa en la obtención de información, y por el otro tenemos el secreto fiscal, que busca ser un obstáculo o un impedimento para que se comparte información de los contribuyentes. Creo yo que esas bases de datos, sobre todo que utiliza el Servicio de Administración Tributaria con uso de tecnologías como minería de datos, temas de programación, sobre todo en el perfeccionamiento algorítmico de la autoridad hacendaria, y que también lo ha venido usando mucho la Unidad de Inteligencia Financiera para hacer sus cruces de información y nutrir las denuncias. Creo yo que es un tema muy controversial, y voy a ser breve para continuar con la presentación, porque no hay una regulación expresa de lo que pueden utilizar para fundamentar una noticia criminal. Y me explico muy rápido, don Rubén. En el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, la unidad tiene bases de datos de registros públicos de la propiedad, tiene información notarial, tiene información fiscal, tiene información bancaria, tiene asistencia internacional. Pero una cosa es todo lo que ponga en la denuncia, en la noticia criminal, que puede ser una denuncia de 300 fojas, pero otra, y es donde entra el espacio de las abogadas y los abogados en la defensa de los contribuyentes, en cuál es la actuación de la Fiscalía General. Y sobre todo cuando ese tipo de investigaciones se llegan a judicializar, a poner ante la solemnidad de un juez de control,
saber cómo defender eso, porque ellos pueden y lo van a hacer, y el Estado, desde luego que lo hace, es recabar toda la información que se pueda, pero creo que es trabajo de todos nosotros como profesionales en la materia, saber defender estas justas causas, ¿no? Sí, y efectivamente, como comenta Guadalupe Santos, sí se debe tener una protección respecto de los datos que utiliza la autoridad tributaria para formular cualquier tipo de acusación o investigación que provengan de la inteligencia artificial. ¿Esto por qué? Porque ya se está dando, estimada Lupita, a nivel internacional, la necesidad de que se reconozcan derechos fundamentales, derechos asociados a la utilización de la autoridad tributaria respecto a esos datos que son propios del contribuyente y que se utilizan para alimentar el algoritmo y de donde se derivan los análisis que después se van a convertir en acciones de fiscalización concreta. Pero sí, efectivamente. Adelante, doctor. Sí, no, nada más invitarlos que el Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario recientemente fue parte de una relación tripartita de un congreso de derecho fiscal con uso de tecnologías, y la posición europea a través de España y sudamericana con Argentina coincidían en las ponencias, usted, doctor, que puso ahí, y de verdad también noten algunos aspectos que lo contencioso ahora ya estoy usando, sobre la parte del artículo 63. Puede constituir un derecho fundamental o humano el saber con qué tecnología o con qué base de datos, algoritmos, si es una deep learning o una deep machine o una machine learning machine o correcto, cualquier otra tecnología que se esté utilizando, creo que es un derecho. La ley federal de los derechos del contribuyente está anacrónica, no se ha tocado desde hace muchísimos años, prácticamente estamos hablando del 2005, 2006 en que se expidió, no está contemplando la actualidad tecnológica. Ahora en los argumentos estamos explicando y solicitándole a la autoridad que nos diga de dónde obtuvo esos datos, claro, que constituyen en su suma información que le sirvieron para fiscalizar, porque la Corte ya ha resuelto en 3 ocasiones la inconstitucionalidad verbigracia del artículo 42A del Código Fiscal de la Federación, es decir, está prohibido, al menos en la cuestión administrativa, que se preparen actos de fiscalización, recabando información para justiciar, y conecto con ustedes para que lo contesten. Sí. En esta parte ¿se podría hablar de una obtención de una prueba ilícita? ¿Es algo indebido a no tener fundamento que estén utilizando tecnología que no esté regulada o contemplada legislativamente? Sí, en Europa, querido doctor Santillán, ya se está planteando el esquema de protección de datos del contribuyente desde una óptica de derechos humanos. Y esto, reiterarlo, porque el maestro Alexandro Celorio lo ha manifestado en diversos foros, de que hoy por hoy la protección del control judicial debe elevarse a la categoría de derechos fundamentales, y es lo que nos pregunta desde San Luis Potosí nuestro amigo Guillermo Zúñiga, que nos dice que si la solicitud de información bancaria de actos de fiscalización deba someterse a control jurisdiccional por medio del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o se debe de mantener en el entorno de los jueces de control para poder liberar esta autorización. Adelante, maestro Alexandro. Sí, muchas gracias y saludos, Guillermo. Yo estimo que la legislación en materia de facultades de fiscalización es sumamente clara y sobre todo tratándose de proceso penal fiscal para la formulación de la noticia criminal que está a cargo de la Procuraduría Fiscal de la Federación, tratándose del delito de defraudación fiscal, el Código Tributario les otorga todas las facultades a las autoridades para allegarse de información. Entonces considero que no requerirían control judicial del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para el desahogo de actos de fiscalización, porque la propia norma tributaria así lo permite. Sin embargo, creo que el punto interesante, y es el corazón de la charla del día de hoy, es ese tránsito, lo que llamamos caminos probatorios. La información recabada en facultades de fiscalización puede utilizarse en un proceso penal tributario, y ahí es todo el debate y la temática especializada. Y regresando con
usted, doctor Santillán, en la presentación, si nos vamos a la siguiente diapositiva, hablando de la legislación que no ha sido perfeccionada con estos cambios tecnológicos, tenemos la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, porque debemos de hacer una adminiculación y una interpretación integral. El secreto fiscal no solamente se encuentra previsto en el 69 del Código Fiscal de la Federación, sino que también lo encontramos en el articulado de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. E inclusive esto es importante por lo siguiente. En el artículo de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente pareciera ser que es una interpretación muchísimo más favorable para los contribuyentes. ¿Por qué? Encontramos autoridades, sobre todo jueces, que señalan que si la información fiscal no se trata de declaraciones por parte del contribuyente, no constituye información de naturaleza fiscal. Es decir, la constancia de situación fiscal, el propio RFC, si cuenta o no con adeudos ante la autoridad, si tiene litigios iniciados o en trámite, eso no es información fiscal, consideran, desde mi perspectiva, erróneamente, algunos jueces de control. Y la Ley Federal de Derechos del Contribuyente es muy clara y señala de manera contundente y expresa que todo dato, información o antecedente. Claro. Y encontramos carpetas de investigación en donde la autoridad fiscal le solicita a ciertas áreas del SAT información del contribuyente y el SAT correctamente niega proporcionar esa información porque le pregunta al Ministerio Público: explícame en qué supuesto de excepción tú estás actualizando para que yo te pueda proporcionar esta información, porque de otra manera yo no puedo, yo me encuentro impedido, señalan los oficios del Servicio de Administración Tributaria, de proporcionar esta información. Y hemos encontrado, don Rubén, esta respuesta en solicitudes de información tan básicas y tan mínimas, pareciera ser, como si el contribuyente se encuentra o no inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes. Es decir, el secreto fiscal abarca una protección muy integral y holística. No solamente hablamos de las declaraciones, no solamente hablamos de temas de pago de contribuciones federales o locales, hablamos de datos, antecedentes y de información tan mínima como si se encuentra o no en el Registro Federal de Contribuyentes. Por eso es importante no solo estudiar el artículo 69, sino también la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, lo que platicábamos al inicio de la sesión, el secreto fiscal, y ahí señalamos el registro digital, que el ministro en retiro, Ocio Díaz, en una exposición muy clara y elocuente, resuelve que el secreto fiscal es una regla fin, que tiene como propósito que las autoridades hacendarias no proporcionen información de los contribuyentes. Sin embargo, es importante señalar que esa regla fin es un tope para evitar la vulneración de 3 derechos fundamentales, que ya los anticipábamos al inicio de la ponencia: el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad y el derecho a la autodeterminación. Esto es importante sobre todo para nuestros colegas litigantes que están sintonizándonos la tarde de hoy, porque si uno señala en audiencia o señala en juicio de amparo que se violó el derecho fundamental al secreto fiscal, podríamos encontrarnos con jueces que declaren inoperante ese argumento bajo el razonamiento de la tesis de la primera sala de la Corte, en donde se establece que no es un derecho fundamental. Entonces, por eso es importante explicar esto. El secreto fiscal, cuando se ve violentado, trastoca y violenta estos 3 derechos fundamentales. Es como una puerta para evitar violaciones a estos 3 derechos fundamentales, ¿no? Esto es muy importante, lo traemos a nuestros amigos y amigas que nos están sintonizando la tarde de hoy. Lorena Aguilar pregunta
que si una empresa de asesoría financiera no ha cumplido con lo estipulado en cuanto a rendimientos, la empresa comenta que está en auditoría, si existe la posibilidad de que una demanda a un juez pueda solicitarle al SAT conocer si está en auditoría esa empresa, si esa auditoría es cierta y es real. Sí, como lo veremos más adelante, Lorena Aguilar, gusto saludarte. Una de las excepciones al secreto fiscal es precisamente cuando una autoridad jurisdiccional en un proceso en contra del contribuyente solicite información, evidentemente de manera fundada y motivada. Pero sí es un supuesto de excepción. Uno interesante, por ejemplo, es el tema de alimentos en materia civil. Para efectos del cálculo de los porcentajes a los que tienen derecho a recibir alimentos de manera mensual, cuando no existen pruebas y evidencia para hacer este cálculo, el juez puede solicitar al Servicio de Administración Tributaria las declaraciones del contribuyente para hacer una ponderación y un cálculo de cuánto es que le debe de considerar. No es un ejemplo de secreto fiscal, no en materia penal, pero sí una excepción en otra materia, ¿no? Podemos seguir avanzando en la presentación y ahora regresamos con las preguntas si les parece bien para que nos dé tiempo. Muy bien. Y aquí lo decíamos, existen excepciones al secreto fiscal que en términos del artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, estas excepciones se deben de entender en un sentido restrictivo, es decir, no existe analogía ni mayoría de razón. Las excepciones previstas que están en el 69 es un catálogo limitativo. ¿Por qué? Regreso otra vez, encontramos con jueces que quieren hacerse los aventurados o quieren hacer innovación jurídica sin conocer del artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, en donde establece que tratándose de cargas o de excepciones que impliquen vulneración a derechos del contribuyente, los listados o la interpretación es restrictiva. Perfecto. Y las excepciones del artículo 69, al final del día, trastocan derechos fundamentales, como ya lo hemos venido explicando. Y aquí importante es preguntarnos cuáles son las excepciones del secreto fiscal en materia penal. Porque en otras materias son múltiples y es un catálogo extenso, entre 14 y 17 excepciones, desde las que soliciten los órganos con autonomía constitucional. Pensemos, la Comisión Federal de Competencia Económica le solicita al SAT información de un contribuyente, es una excepción. Pasando por procedimientos de alimentos, también es una excepción. La más pareciera evidente en facultades de fiscalización, la propia autoridad hacendaria u otras para poder llevar a cabo estas facultades. Pero aquí surge esta pregunta muy importante: ¿cuáles son las excepciones tratándose de la materia penal? ¿Existen, no existen? ¿Y qué sucede cuando no nos ubicamos en un supuesto de excepción? ¿Cuál debe de ser la actitud del agente del Ministerio Público en la integración de esa carpeta de investigación, ¿no? Si vamos a la siguiente diapositiva, vamos a encontrar del lado derecho, señalado en rojo, los tipos penales que de manera expresa se establecen en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Es el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente conocido como el delito de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, delito de terrorismo y todos aquellos que estén previstos en el Código Fiscal de la Federación. Es decir, si nosotros tenemos una investigación por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el agente del Ministerio Público, en la conducción de sus actos de investigación, él no tiene que recabar información tributaria con control judicial. ¿Por qué? Porque desde luego se encuentra en un supuesto de excepción del artículo 69. Si nos encontramos con una investigación que se está integrando por el delito de defraudación fiscal equiparada, contrabando,
inclusive aquellos que atentan contra el buen funcionamiento del sistema tributario, como pueden ser aquellos relacionados con el Registro Federal de Contribuyentes, el agente del Ministerio Público, al encontrarse en un supuesto de excepción, no requiere recabar esa información con control judicial. Pero aquí surge la interrogante. Pensemos, don Rubén y doctor Celorio, que nos encontramos en una investigación por uso de documento falso, o una investigación por fraude, o por fraude equiparado. Nos encontramos en algún supuesto de excepción del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, y la respuesta es muy clara y muy contundente. Desde luego que no. Entonces, ¿qué tendría que hacer la representación social, el agente del Ministerio Público, para llegarse de esa información fiscal del contribuyente? Control judicial. Control judicial. Claro. Pero esto que hemos venido desdoblando y articulando desde el principio de la ponencia, es muy difícil que los jueces de control lo entiendan y aún más difícil que lo apliquen, don Rubén. En realidad, si nosotros revisamos los criterios de secreto bancario, nos encontraremos con diversos criterios variados. La Corte se ha pronunciado al respecto, pero yo invito a los que hoy nos sintonizan que hagamos lo mismo con el secreto fiscal. Son mínimos y en materia penal nulos. Entonces es importante que nosotros, como practicantes, como defensores del contribuyente, ¿no?, como verdaderos defensores de contribuyentes, expliquemos esto a las autoridades, porque nos encontramos con investigaciones en materia penal que son por delitos diferentes a los que establece el 69 como excepciones, y las fiscalías estatales y federales recaban información a diestra y siniestra de los contribuyentes. Tan grave como que existe una investigación por el delito de fraude en la Fiscalía General del Estado de Sonora, pensemos. El agente del Ministerio Público prepara su acto de investigación consistente en solicitar las declaraciones de un contribuyente y el SAT las envía sin mayor formalidad y eso se integra en la carpeta de investigación. Desde luego que eso tiene una ilicitud probatoria por haber sido obtenido con vulneración al secreto fiscal, y esto a su vez genera la violación a derechos fundamentales. Y un juez de control no lo debe de dejar pasar en una audiencia inicial, ¿no? Por eso es oportuna la defensa, ¿no? Estar enterados, el abogado defensor o del buró de abogados, estar enterados en cuanto se sepa de la noticia de que se tiene un acto de investigación. Es indispensable que se tenga ese freno, ese control sesudo a través de decir, oye, eso es improcedente, eso que estás pidiendo a la autoridad no se encuentra en los supuestos de ley. Yo creo que es la pertinencia también de saber, porque muchos contribuyentes, y eso en CADEFI aquí nos queda clarísimo, contadores, contadoras, asesores, asesoras, nos queda claro que los que están en las empresas siempre van a ser las personas de contacto, son los contadores o las contadoras. Son las personas que tienen contacto con una citación, un requerimiento, con una auditoría. Y dicen ellos, bueno, ¿y qué hago? Claro. Ahora está llegando este asunto, los socios o accionistas se están viendo involucrados en un tema donde ya no solamente es la responsabilidad penal que pudiera tener como persona física en su calidad de socio, accionista, administrador, gerente, director o cualquier otra categoría, sino también la empresa. Creo que ese es un punto que hay que llamar la atención, donde en cuanto se sepa de una cuestión que se está investigando a estas personas, la defensa debe hacerse de manera inmediata. Y para continuar con el tema que nos expone, hacían una pregunta, no sé si la considero oportuna. Sí, Tío Panini nos pregunta que qué opinión le merece al expositor la reciente tesis sobre la inconstitucionalidad del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito. Muchas gracias, Tío Panini. Y es una jurisprudencia que se emitió hace 15 días por la primera sala, en donde se acaba el debate, que era crónicas de una muerte anunciada, ¿no? Ya teníamos criterios al respecto, que dicho numeral establecía la facultad que tienen los titulares de las fiscalías para recabar información de contenido bancario sin la necesidad de control judicial. La Corte, de manera clara y contundente, resolvió que es inconstitucional.
tratándose de información bancaria, al ser una expresión de información confidencial, requiere forzosamente la técnica de control judicial. ¿Por qué? Explica la Corte, porque el artículo 21 constitucional, la facultad que tiene la gente del Ministerio Público exclusiva de la investigación de los delitos, no prevé dentro de esa potestad acceder a información de carácter confidencial. Yo la veo bastante acertada, muy importante para los procesos penales que se están desahogando y para procedimientos, desde luego, tanto administrativos, contenciosos administrativos, como de investigación, porque como lo decía usted, doctor Santillán, los contadores, los abogados de empresas son la primera línea de defensa. Nosotros los penalistas ya somos la tercera o la cuarta. Es importante que estos temas, al ser de supraespecialidad, pues tengan muchísimo más familiaridad los que están en esa primera línea de defensa, porque es como cualquier enfermedad, pero es una enfermedad jurídica. Si nosotros la sabemos detectar, la podremos mitigar de una manera oportuna, pero si nosotros dejamos pasar una ilicitud o dejamos pasar un error así del Servicio de Administración Tributaria o de la Fiscalía, pues desde luego que se va a poner muchísimo más complicado y cuesta arriba en etapas, en estadios procesales muchísimo más avanzados y desarrollados, ¿no? Sí, Muy bien, nada más quisiera apuntar respecto a esa misma pregunta. Lo he visto en redes sociales, incluso me lo han comentado en lo personal, y usted ya lo dijo muy claro, no tendría yo que repetir, regresen el video y estará la explicación muy clara. No confundir secreto bancario con el secreto fiscal, porque las preguntas que he recibido son en torno al secreto bancario al que alude precisamente la Ley de Instituciones de Crédito en el artículo 142. No estamos ni debemos mezclar la cuestión de una carpeta de investigación por un ilícito tributario en la que estamos hablando del secreto fiscal, es decir, la vida del contribuyente en su máxima expresión, que quizás pueda de suyo comprender la bancaria dentro de la investigación fiscal. Claro. Y la fiscal no necesariamente tendría que comprender la cuestión bancaria. Entonces la tesis que nos están preguntando, hay que dejarlo en claro, son dos cosas en ese banco de secretos, decía usted, esos secretos probatorios, me gustó la expresión, donde hoy pues está el reflector, el secreto fiscal, pero lo acompaña, ¿no?, la sombra del secreto bancario. Entonces, no confundir secreto fiscal con secreto bancario. Efectivamente, queridos amigos, esto es de suma relevancia, porque cuando hablamos de secreto fiscal, es aquella información que está en poder de una autoridad de carácter tributario, de carácter fiscal, en términos de la estructura del sistema fiscal mexicano, y que no se puede proveer de esa información a terceros porque está protegida en términos del artículo 69 del Código Fiscal. Un ejemplo muy claro: cuando una autoridad, como comentaba el maestro Celorio, está llevando a cabo una investigación relacionada, por ejemplo, con una licitación, y esa licitación, para poder un ciudadano, una empresa, un particular intervenir en esa licitación, dentro de los requisitos que le pide la licitación, pues es que proporcione que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Lo puede pedir para efecto del Seguro Social, del Infonavit, lo puede pedir para efectos de la propia autoridad tributaria per se, el Servicio de Administración Tributaria. Pero ¿qué sucede si esa información que le está pidiendo un ministerio público relacionado con esa investigación, porque a juicio de ciertas figuras que están participando en la licitación adolece de ciertas inconsistencias que obligan a generar una investigación de carácter penal, y ese Ministerio Público le solicita a la autoridad tributaria que le proporcione información y la autoridad tributaria se la proporciona? ¿Cómo podríamos tener esa luz de defensa que nos está comentando el maestro Celorio la tarde de hoy aquí en la plataforma CADEFI, para que evidentemente nos demos cuenta que es una información que está protegida totalmente por la estructura del secreto fiscal, y que ese Ministerio Público, ya sea federal, ya sea estatal o local, que requiera esa información, tendrá que cumplir
con el requisito del control judicial. ¿Es correcto? Es completamente correcto, doctor Celorio, y lo pongo más, más rico el debate y muchísimo más interesante el enfoque y el análisis. Dentro del catálogo de excepciones del secreto fiscal en proceso penal, no encontramos un solo delito, don Rubén, por hechos de corrupción. Es decir, todas aquellas investigaciones por enriquecimiento ilícito, peculado y todo el catálogo del Código Penal Federal respecto a delitos por hechos de corrupción no se encuentran previstas como excepción. Yo quiero saber si todas las investigaciones que conduce la Fiscalía Especializada obtienen o obtuvieron información tributaria de los funcionarios, de los exfuncionarios o de particulares con administración de recursos públicos con control judicial. Yo lo dudo muchísimo y ese es un área de defensa para los litigantes que nos están escuchando y muy sintonizando. Claro. Muy claro el día de hoy, ¿no? Porque el que tenga entendimiento que tiene. Porque pareciera ser que fuera del delito del lavado de dinero y de los delitos tributarios ya no hay más derecho penal económico. Pero desde luego que hay un mundo. Tenemos los delitos por hechos de corrupción, tenemos los delitos patrimoniales, tenemos administración fraudulenta, tenemos delitos documentados, como por ejemplo, don Rubén, uso de documento falso. Es decir, dentro de la estructura corporativa puede haber un concierto de múltiples delitos, ¿no? Muy bien, pues vamos a continuar para aprovechar bien la tarde del día de hoy en la presentación. Yo propongo hacer siempre este test de 4 pasos. Perfecto. Cuando tenemos una carpeta de investigación, ya tenemos audiencia inicial, ya tenemos los registros de investigación, nos preguntamos la famosa frase, ya tengo el caso y ahora ¿qué hago?, ¿no? El primer paso que debemos de hacer, don Rubén, es lo que yo he denominado un criterio formal. ¿Y a qué nos referimos con esto? Si la naturaleza de la autoridad administrativa que proporcionó la información tiene el carácter de autoridad hacendaria. Si la respuesta es en sentido afirmativo, continuamos con los siguientes pasos del test. Desde luego, si es en sentido negativo, pues no hay ni para qué desgastarnos y busquemos otra teoría del caso defensiva. Pensemos que se trata del Servicio de Administración Tributaria. Siguiente criterio, que es un criterio que he denominado material, es decir, ya sabemos que fue el SAT quien proporcionó información, pero esa información, esa sustancia, ese contenido, ¿es materialmente fiscal? Porque el SAT podría proporcionar información que no tenga contenido tributario. Desde luego que sí. Por ejemplo, me imagino nombres de ciertas sociedades, me imagino fechas en inscripciones en otras bases de datos que tenga el Servicio de Administración Tributaria. Pero pensemos que la respuesta es sí, proporcionó declaraciones o informó a la Fiscalía que un contribuyente tenía un crédito fiscal de 50 millones de pesos. Pasamos al tercer paso y es si nos encontramos o no en un supuesto de excepción. Es decir, el agente del Ministerio Público, cuando solicitó esta información al SAT, en nuestro ejemplo, se encontraba en algún supuesto de excepción del 69. Muy bien. Si la respuesta es afirmativa, paramos el análisis. Pero si la respuesta es negativa porque se trataba del delito de enriquecimiento ilícito o un delito de administración fraudulenta, pasamos al siguiente, que es la conclusión lógica jurídica de carácter inobjetable. Es decir, hacemos un silogismo y llegamos a una conclusión. Si el agente del Ministerio Público, y esto es fundamental que nuestros amigos y amigas, si son practicantes, litigantes, consultores, tomen muy en serio esta conclusión. Si el agente del Ministerio Público no se encontraba en alguno de los supuestos que prevé el artículo 69 en proceso penal, forzosamente requiere de control judicial para llegarse de esa información. Eso es contundente. Si el agente del Ministerio Público tiene esa información y no la obtuvo con control judicial, don Rubén, eso tendrá que ser materia de debate en audiencia inicial, en juicio de amparo si llegan a vincular,
o bien en un estadio procesal más avanzado, como lo es en audiencia intermedia, en admisión y exclusión probatoria, haciendo uso de todas estas argumentaciones que hemos expuesto, explicándole al juez qué es la información confidencial, explicándole al juez que a pesar de que el secreto fiscal no sea un derecho fundamental per se, sí protege derechos fundamentales. Claro. ¿Y cuáles son las excepciones que prevé el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Esto es muy importante, sobre todo que recordemos que en materia penal, doctor, no hay convalidación de actos que impliquen vulneración a derechos fundamentales. Correcto. Es decir, en términos simples y llanos, no hay de que la gente del Ministerio Público se da cuenta y quiere ajustar la plana o quiere corregir. No. Ya obtuviste esa información, ya entró de manera ilícita a la indagatoria y se siguen las reglas de la exclusión probatoria, ¿no? Un poco la suerte del árbol de los frutos envenenados, ¿no? Perfecto. No, pues de mucho capital esta aportación, porque hace un momento lo mencionó el doctor Celorio y usted, y creo que en varias ponencias siempre ha sido claro esta postura. El derecho penal económico, el derecho penal tributario es de supraespecialidad. Yo creo que esa es la nueva reflexión que nos toca a los contribuyentes, a los asesores, a estar pendientes de esta situación. Yo creo que cada contribuyente, si se porta bien, se porta mal o no lo sabe, o si sabe que está regular o irregular, yo creo que cada contribuyente sabe cómo se comporta, qué es lo que hace, bien o mal, sin juzgar. Objetivamente, cada uno sabemos en dónde estamos en nuestra vida profesional o productiva y la consecuencia que tiene de los tributos frente al Estado. Eso es clarísimo. Luego entonces, si tú eres un contribuyente, conoces que tus clientes, persona física o jurídica, tienen una situación irregular en su comportamiento, es momento, antes de que llegue una carpeta de investigación, una imputación, es valorar en dónde estás hoy. Porque la fiscalización, que comienza precisamente con alguna visita domiciliaria, una revisión electrónica, una revisión de gabinete, una compulsa, o con una compulsa de terceros, y si ya sabes que estás en el reflector y tienes cuestiones irregulares, pues es momento de hacer una junta de supraespecialidad y valorar no solamente el tema contencioso, que eso es lo que yo estoy abonando hoy en día, ¿no? Oye, es que no solamente la opinión es de los que somos procesalistas en el ámbito administrativo del contencioso, no solamente el que hizo la supuesta planeación fiscal, no solo la opinión del que sabe seguro social o el que sabe obligaciones e hizo los contratos, tenemos que sumar la opinión especializada del efecto penal tributario. Hoy en día creo que muchas empresas, muchos contribuyentes han olvidado esto, porque aún en este país, aunque te portes muy bien al 200%, pues nada te exime que seas revisado. Pero si sabes que no eres tan regular, es momento, y eso es lo que ustedes tendrán que hacer con sus clientes, con sus asesorados, de decir, oiga, pues yo en la empresa sé que tenemos estos pecados, estas omisiones o estos incumplimientos, lo que ustedes quieran. Y es momento de revisar la consultoría, la cuestión de prevención y valorar. Imaginemos que hoy o mañana llega una citación de la autoridad ministerial o de la Procuraduría o del propio SAT, y si tú sabes que estás mal, ese es el momento de capitalizar. Y cierro. Esta postura pareciera sencilla, pero no es que cualquiera la pueda hacer. Esta postura de la teoría que ustedes nos proponen me parece perfecta, ¿no? Ese criterio formal, material, el de excepción, o en su caso, esa conformación para alegarlo. Parecía que hoy entonces tendríamos que ir al 69 del Código Fiscal y ver si lo que está pidiendo la autoridad necesita la autorización de un juez o no. Es correcto. Pero no es así de sencillo, o sea, no lo intenten en casa solos, porque luego los contadores o abogados no especializados pues van o lo acuden. Entonces, ¿qué recomendaría usted en esta parte que yo abono en prevención? Claro. ¿Qué podrían hacer las empresas hoy cuando teman o tengan ese tema de irregularidad? ¿Cómo podemos calificar? ¿Se puede? ¿Se puede corregir? Yo creo que, y aquí que el doctor Celorio a mayor abundamiento haga su señalamiento, yo creo que aquí, don Rubén, surge la importancia de los programas de cumplimiento, los programas de compliance, sobre todo en su vertiente tributaria y muchísimo más especializada, penal tributaria, es decir, programas de prevención del delito fiscal o del delito tributario, ¿no? Creo yo que
las empresarias y los empresarios mexicanos, los contribuyentes, no debemos de empezar a corregir cuando ya tenemos un acto de molestia. Tenemos que evitar el acto de molestia, que es una cultura plenamente preventiva. Y así como la autoridad hace sus comités interinstitucionales entre WIF, Procuraduría Fiscal, claro, FGR, así también, como usted lo ha mencionado, se deben de sentar los especialistas en cada materia en mesas de trabajo con los contribuyentes. Tenemos al equipo contable, tenemos a los procesales en materia administrativa, en materia penal, tenemos a los responsables de cumplimiento, para tener una visión holística. Recordemos que el propio Código Fiscal de la Federación, y con esto le cedo el uso de la voz al doctor, establece que en caso de una corrección espontánea por parte del contribuyente sin haber sido detectado vía fiscalización, evita que se presente una querella en contra de ese contribuyente por esa omisión al tributo. Es decir, explicarle a los empresarios y a las empresarias la importancia del cumplimiento y el costo del incumplimiento. Perfecto. ¿No? Efectivamente, queridos amigos, como están ustedes oyendo el día de hoy, participando con nosotros el maestro don Alexandro Celorio González con este tema espléndido que tiene que ver con el secreto fiscal. Y aquí lo importante para nuestras amigas y amigos del auditorio de CADEFI es la necesidad de plantear los programas de prevención de delitos fiscales. ¿Qué significa? Pues que tenemos que trabajar de la mano para generar todos aquellos componentes que eviten que en la esfera de los empresarios, de los contribuyentes, existan acciones que puedan desembocar en conductas ilícitas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues previendo, fortaleciendo a través de los programas de cumplimiento. Y aquí, cuando hablamos de compliance en materia penal tributaria, hablamos de compliance tanto para personas físicas como para personas morales. No solamente enfocarnos a la estructura de un compliance para atenuar o disminuir acciones de corte penal que pudieran involucrar a la empresa y que generaran una penalidad que tendría que ser atenuada en caso de tener un plan de prevención. ¿Qué es lo que proponemos? ¿Qué es lo que sugerimos a toda la plataforma CADEFI? Bueno, que se acerquen a los expertos en materia de cumplimiento normativo, particularmente en materia de prevención de delitos tributarios, de delitos fiscales, para que se hagan esos análisis en todo el circuito, desde el Registro Federal de Contribuyentes, pasando por lo que tiene que ver con el registro de obligaciones, declaraciones, pagos, todo el proceso que tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones fiscales y que pudiesen desembocar en una contingencia de carácter penal. Por eso, queridos amigos, quiero invitarlos a que participen con el Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario en su 7º diplomado en Derecho Penal Tributario que vamos a iniciar el próximo 25 de noviembre. Es un programa que ya venimos desarrollando desde hace más de 10 años y que fortalece, son 200 horas de capacitación. Por favor, aquellos que tengan oportunidad de participar con el Centro Mexicano en esta jornada científica podrán trabajar en esa doble vertiente. Por un lado, lo que tiene que ver con el dogma, es decir, con la teoría, y por el otro lado, con el pragma, que tiene que ver con la acción practicante, todo lo que tiene que ver con la capacitación estrictamente en el ámbito práctico, con casos relevantes y teniendo una capacitación del más alto nivel de carácter mundial. Por favor, aquí están apareciendo en pantalla los datos, pidan informes. Empezamos el próximo 25 de noviembre. Recuerden, el Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario y CADEFI en una acción de hermandad, de fraternidad y de solidaridad para tener para todos ustedes precios preferenciales. Por favor, no dejen de participar con nosotros en este 7º diplomado en Derecho Penal Tributario.
CADEFI los invita y el Centro Mexicano los espera con los brazos abiertos. Adelante, maestro Alexandro. Sí, muchísimas gracias. Pues si les parece bien, continuamos con el curso de la presentación para ir analizando lo que hemos denominado el camino de la prueba y sobre todo que quede muy claro para todos los que nos están sintonizando en la plataforma CADEFI. Bien, una vez que ya se analizó el test de los 4 pasos, es hasta ese momento que podemos nosotros afirmar si se da una violación o no se da una violación al secreto fiscal y con ello vulneración a derechos fundamentales. Y aquí podemos ver de manera muy esquemática un flujograma del camino de la prueba en una investigación penal tributaria. Del lado izquierdo iniciamos con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, desde luego como ese punto neurálgico de información bancaria, pasando al Servicio de Administración Tributaria por el ejercicio de facultades de comprobación. Sabemos que por el 92 del Código Fiscal de la Federación, quienes están facultados exclusivamente son los abogados hacendarios para la formulación del requisito de procedibilidad, y eso eventualmente llega en forma de una querella a la Fiscalía General de la República. Y en el último punto, digamos que en el ocaso probatorio, tenemos al Poder Judicial de la Federación. De la Federación, desde luego, porque es materia federal los delitos tributarios, que es frente al juez de control que vamos nosotros a plantear un argumento de ilicitud probatoria, ya sea por secreto bancario o por secreto fiscal, dependiendo qué temática sea la que queremos abordar. Que puede haber un proceso que tenga violación por secreto bancario, violación al secreto fiscal, y que en audiencia debamos de exponer esos argumentos de manera oral. Por eso algunas audiencias iniciales, don Rubén, se extienden a 15, 18, 19 horas, sin parar, únicamente con breves recesos, en donde los abogados litigantes deben de verbalizar absolutamente todo y no se pueden quedar nada por una simple y sencilla razón. Porque en caso de que el juez de control no resuelva favorablemente, se tendrá que ir a un juicio de amparo. Y en juicio de amparo, en atención al principio de estricto derecho, no se pueden incorporar elementos externos a lo planteado en la litis de fondo. Entonces, sí hay un desgaste muy importante para que todo quede en audio y video, como decimos nosotros los procesalistas, ¿no? En audio y video de los centros de justicia. Muy bien, y si vamos a la siguiente diapositiva, aquí tenemos el mismo esquema, pero con las finalidades de cada una de las autoridades. Por parte del Servicio de Administración Tributaria tenemos las facultades de fiscalización, evidentemente para fines fiscales, como lo señala el Código Fiscal de la Federación y diversos criterios. La Procuraduría Fiscal de la Federación es la encargada y utiliza esa evidencia para construir y formular el requisito de procedibilidad, que es la querella, y el corazón de la querella es el dictamen técnico contable, que se nutre y descansa en información fiscal y financiera. La Fiscalía General de la República, evidentemente que ya no persigue ninguno de esos dos fines, sino que persigue un fin de investigación criminal con fines penales, ¿no? Con fundamento en el 21 constitucional. Y es hasta el final, como lo decíamos, ante el Poder Judicial de la Federación, que debemos de hacer valer todas estas reglas probatorias, ya sea de admisión o de exclusión probatoria. Si nos toca estar del lado de la defensa o si nos toca estar del lado de Fiscalía, también hay que decirlo, si nos sintonizan funcionarios de la Fiscalía General o de Fiscalías estatales, también que ellos sepan cómo defender sus actos de investigación. Y esto es muy esquemático y luce de manera muy simple porque tiene como finalidad simplificar una realidad bastante compleja. Está muy claro, ¿no? Perfecto. Vamos a la siguiente diapositiva. Y aquí, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con investigaciones que pueden tener antecedentes de fiscalización o investigaciones que no tienen antecedente de fiscalización. Nosotros sabemos por experiencia, por normatividad, que cuando el Servicio de Administración Tributaria
lleva a cabo una revisión de gabinete, una visita domiciliaria. Inclusive antes de que concluya la propia auditoría, generan sus comités de conductas delictivas. Son comités que los conforman diversos funcionarios en donde tienen como finalidad decir si este asunto va para caso penal o no, en términos muy simples y llanos, derivado de las omisiones o derivado de los resultados de la fiscalización. Si nosotros encontramos un caso con facultades, con antecedente de facultades de fiscalización, pues evidentemente que nos encontraremos en el escenario que está en la parte de abajo. Es decir, la información nace de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero pasa por el Servicio de Administración Tributaria. Y esto es importante porque existen criterios ya muy consolidados en donde se establece que si la información de corte fiscal y bancario deviene de facultades de fiscalización, la Procuraduría Fiscal sí puede utilizarlas válidamente para formular su requisito de procedibilidad. La querella. La querella. Y aquí la pregunta es, la Procuraduría lo puede hacer en la querella, pero en el proceso penal, el agente del Ministerio Público requiere o no convalidar esa información. Y tenemos dos respuestas, porque así han venido resolviendo los tribunales colegiados y la propia Corte. Tratándose, don Rubén, de investigaciones por delitos tributarios en sistema inquisitivo mixto, es decir, el sistema anterior al actual, el acusatorio, de corte adversarial y oral, sí pueden utilizar válidamente esas probanzas obtenidas en facultades de fiscalización y el agente del Ministerio Público no requiere solicitar control judicial. Pero es una historia muy distinta y esto es importante que lo resaltemos, tratándose de sistema acusatorio. En sistema acusatorio, con independencia de que el Servicio de Administración Tributaria haya solicitado esta información por facultades de fiscalización, lo que se convirtió en una querella y lo que ahora es una carpeta de investigación, sí requiere el agente del Ministerio Público convalidar la información mediante la técnica de control judicial. Y seguramente la plataforma CADEF y nuestros amigos y amigas que hoy nos sintonizan nos preguntarán cuál es la diferencia, por qué en sistema inquisitivo mixto no se requiere y en el actual sí. Y en realidad hay una explicación bastante larga, pero daré la corta. Tratándose del sistema inquisitivo mixto, había una valoración de prueba tasada, es decir, la prueba se podía calificar como si pudiésemos calificar del 0 al 100. Había una mayor calificación a las pruebas obtenidas por la Fiscalía, le daban una mayor ponderación probatoria a las documentales públicas que a las documentales privadas, es decir, había una especie de termómetro con calificación de cada prueba. Y lo que recababa la Fiscalía era prueba documental pública, es decir, que tenía valor probatorio pleno, era prueba tasada, la recabó la gente del Ministerio Público con ciertas formalidades, goza de un grado de pureza probatoria absoluto. Es decir, y es lo que comúnmente se denominaba que la gente del Ministerio Público tenía fe pública. Es decir, cualquier acto de investigación que desarrollara tenía validez plena, lo cual, pues evidentemente terminó por atropellar muchos derechos. En el sistema acusatorio ya nos regimos por un sistema de valoración completamente diferente. Pasamos de una prueba tasada a una valoración libre y lógica, con muchos estudios y esfuerzos de la Escuela de Girona y de muchas otras escuelas que han nutrido mucho a la legislación nacional con el tema de razonamiento probatorio, en donde en términos muy prácticos y muy claros para todos los que nos acompañan, que no sean licenciados o licenciadas en Derecho, es simplemente, aquí no va a haber una calificación mayor a lo que trae la Fiscalía o lo que trae la defensa. Aquí no va a haber prueba tasada. El juez, bajo ciertas reglas, las máximas de la experiencia, la lógica, la sana crítica, decide de manera libre a
qué evidencia le va a dar mayor ponderación. Si la Fiscalía trae documentales públicas, muy bien. Si la defensa, con 2 entrevistas privadas que desarrolló un investigador privado, genera mayor contundencia, mayor información, el juez puede perfectamente resolver sosteniéndose en esas evidencias. Y es por eso, porque el sistema inquisitivo, al tener una prueba tasada, ya lo que venía de Hacienda y que cayó en Fiscalía, ya no había nada que convalidar porque era una prueba perfecta. En el sistema acusatorio no es así. El agente del Ministerio Público tiene una facultad exclusiva prevista en el artículo 21 constitucional y tiene la obligación de desahogar una investigación autónoma a los actos que llevó a cabo el SAT en facultades de fiscalización. Porque eso nos encontramos mucho, don Rubén, y no sé si el doctor Celorio puede abordar más al respecto. Nos encontramos con investigaciones de derecho penal tributario en donde toda la investigación es la auditoría. Es decir, no hay nada diferente más que 2, 3 actos de investigación por parte del Ministerio Público y pretende judicializar, pretende vincular, posteriormente acusar y finalmente sentenciar o solicitar esa imposición de pena al contribuyente sin una investigación autónoma y propia que salga de la Fiscalía. Pretenden que el Servicio de Administración Tributaria armen sus casos y con lo que se recabó en sede administrativa, trasladarlo de manera automática a sede penal. Así es, queridos amigos. Como ven, estamos desarrollando el día de hoy el tema del secreto fiscal con una prospectiva y perspectiva de carácter penal tributario. Y como comenta el maestro Alexandro Celorio, efectivamente, la cultura tradicional de las investigaciones de carácter penal en el sistema mixto inquisitivo se sustentaban en todo el acervo probatorio que el Servicio de Administración Tributaria aportaba como consecuencia del proceso fiscalizador y que la Procuraduría Fiscal llevaba a cabo a través del requisito de procedibilidad, la noticia criminal, la querella. Pero de aquellos años surge un criterio que en este momento vamos a pedir que se ponga en pantalla, el 184292, es un criterio, un registro judicial, 184292, que hablaba de la diferencia de vías. Por un lado la vía tributaria, por otro lado la vía administrativa. Y se utilizaba en el sistema mixto inquisitivo como un elemento para que la Fiscalía probara que todo lo que sucedía en el ámbito tributario era independiente del ámbito fiscal propiamente de naturaleza penal. Entonces, este criterio 184292, hablaba de esto, de esta distinción o independencia de vías. Como comenta el maestro Alexandro Celorio, actualmente en defensa seguimos utilizando ese criterio, pero ahora en favor de los intereses del contribuyente. ¿Por qué? Porque se quedó esa tradición cultural de que el Ministerio Público no investigaba absolutamente nada, sino consignaba, que era el término que se utilizaba en el sistema anterior, para enviar a los jueces de distrito las averiguaciones previas con las pruebas que habían sido recabadas en el proceso fiscalizador. Y con eso se llevaban a cabo los procesos de corte penal fiscal. Sin embargo, con la nueva estructura del Código Nacional de Procedimientos Penales, se exige forzosamente que el Ministerio Público practique sus propios actos de investigación, lleve a cabo actos de investigación distintos o coadyuvantes a aquellos desarrollados por la autoridad fiscal. Este es el criterio que les comentaba yo, el criterio con registro judicial 184292, que nos dice que el procedimiento penal por los delitos fiscales
dice es independiente y autónomo al que se sigue por infracciones de carácter fiscal. Evidentemente que hoy día, como sigue existiendo esa cultura arraigada dentro de la Fiscalía de que solamente se lleva a cabo el estudio con la documentación que ha proveído la autoridad fiscal sin que realicen actos más allá de los elementales, pues evidentemente que es un elemento que va a fortalecer la estrategia de defensa del contribuyente. Por eso, hoy esta tesis nosotros la utilizamos en el ámbito penal tributario exigiendo que el Ministerio Público realice actos de investigación independientes y autónomos, aquellos que llevó a cabo la propia autoridad fiscal. Y contestando el comentario, la pregunta de Gabriela Cuellar, por supuesto que sí, Gaby, sí puedes participar en el diplomado siendo contador público, no solamente abogados, sino también contadores, administradores y todos aquellos profesionales que estén interesados en profundizar los temas de esta materia que, como se ha comentado el día de hoy, es de supraespecialidad. El derecho penal tributario es una materia de supraespecialidad que requiere ser estudiada, analizada y desarrollada, por un lado en el mundo de la dogma, de la teoría, y por el otro lado en el mundo de la pragma, de la práctica forense cotidiana. Adelante, maestro Alexandro. Muchísimas gracias. Y continuando con la presentación, si vamos a la siguiente lámina, por favor. Esto es importante y veo que generó muchísimo interés en la plataforma CADEFI el tema del secreto bancario. Y hasta ahora hemos hablado mucho del secreto fiscal, pero así como se prevé el secreto fiscal en el 69 del Código Fiscal de la Federación, el secreto bancario encuentra su origen en el 142, antes 116 de la Ley de Instituciones de Crédito, que prácticamente es una calca de aquel artículo. Y así como se siguen las reglas para el secreto bancario, se deben de seguir las reglas para el secreto fiscal y viceversa. ¿Y por qué lo comento, doctor? Porque nosotros en la práctica encontramos que ya es de explorado derecho que el secreto bancario se requiere control judicial para su obtención, pero no sigue la misma suerte el secreto fiscal, cuando no debería de ser así, porque ya establecimos al inicio de la charla que ambas son manifestaciones de información confidencial. Inclusive la propia normatividad especializada, la Ley General, establece y otorga el mismo rango de información confidencial a la bancaria y a la fiscal. Es como si nosotros considerábamos que el secreto postal, ¿no? O esta intromisión ilegítima a los papeles, documentos de una persona, hoy podemos traducirlo a sábanas de mensajes de WhatsApp, correo electrónico, llamadas. Evidentemente que todo ello requiere control judicial. Y es importante que nosotros en el foro, en la academia, en estos espacios tan importantes de debate y de análisis, pongamos estos temas, los expongamos, sobre todo le demos visibilidad, porque así como existe ya mucha literatura en secreto bancario, es muy marginal la que existe en secreto fiscal. Y el perfecto ejemplo son los tesis, los criterios, los amparos en revisión que se han resuelto, cuando yo sigo sin entender el por qué. Si la ley, la norma, la propia Constitución genera una identidad entre todos los secretos, en donde la ley no distingue, el intérprete, el juez no debe de distinguir. ¿Por qué otorgarle mayor relevancia probatoria al secreto bancario que al secreto fiscal? Es como si pensáramos que el secreto profesional no tiene la misma validez que el secreto bancario. Y desde luego que eso no es así, ¿no? Claro, tendría que ser ese secreto que usted decía de esos 3 derechos fundamentales, el de la autodeterminación. Es decir, correcto. La capacidad de elegir como derecho qué puedo o quiero que sea público y que tenga que ser confidencial, y no solamente por lo que la ley pueda reconocerme.
sino por la decisión de la trascendencia que se puede hacer. Yo creo que ese es el punto y le pregunto, maestro, si yo tengo esa autodeterminación de elegir la información y que hay algunas legislaciones de acceso a la información, la que está reservada, la que es confidencial, que no es lo mismo, y la información que yo voy generando, y que hay esas excepciones del 69, o que en cuestiones bancarias habría otras, lo cierto es que allá los contribuyentes y los asesores podemos perdernos y no saber identificar y defendernos nuevamente a tiempo, porque no tenemos a veces ni siquiera ese banco de información. Yo le he preguntado a muchos empresarios, he dado muchos cursos en sindicatos patronales, Coparmex, Concamín, Canaco, y la primera pregunta que yo les hago cuando estoy con ellos es, ¿quién conoce realmente sus empresas? Y número 2, ¿quién conoce realmente ustedes y de sus empresas sus obligaciones fiscales? Y de los 10 que puedo preguntarle, 11 no saben ni siquiera el contenido de su constancia de situación fiscal, de sus obligaciones, no saben su responsabilidad que tienen frente al fisco. Hay empresas que tienen información que bajo la misma autodeterminación del artículo 6 se dieron de alta en el RFC y manifestaron información que no ha cambiado. Se pusieron actividades, por ejemplo, de fabricación y que abandonaron hace años y que hoy únicamente se dedican a cuestiones de comercialización o de distribución. Y el SAT, cuando hace la fiscalización, dice, oye, en el domicilio que me señalaste yo no veo nada para una fábrica. Entonces, este tema de la información muchas veces se nutre de lo que el propio contribuyente le da a las autoridades. Las autoridades en algunos casos cruzan, obtienen base de datos, pero los responsables somos nosotros que estamos aportando información. Y esa es la reflexión. Bajo el principio de no autoincriminación, ¿qué podríamos alegar? Se usa en materia penal tributaria, se puede alegar que esa información que yo proporciono en una auditoría, que entregué sabiendo que tenía derecho a no hacerlo porque la autoridad tiene su poder, maestro. Claro que sí, doctor, y son planteamientos bastante novedosos y sofisticados. Y voy a dividir la respuesta en dos. La primera es, no se vaya muy lejos, doctor. Existen empresas que por desconocer el plazo de conservación de información laboral y fiscal, a requerimientos de la Fiscalía de un colaborador o colaboradora de hace 3, 4 años, entregan toda la información, cuando la Ley Federal de Trabajo establece plazos de conservación en materia laboral muy específicos. El contrato individual de trabajo, plazo de conservación, 1 año, plazo genérico. Y tenemos requerimientos de información de 3, 4 años y las empresas, los jurídicos, sin saberlo, por desconocimiento, lo entregan. Claro. Desde luego que ahí no va a haber un argumento de no autoincriminación porque es el propio testigo quien está aportando esa información o el propio imputado que la puede aportar, ¿no? Bien se podría haber reservado o bien tener conocimiento de estas obligaciones de conservación y no proporcionar absolutamente nada. Nosotros somos consultores penales de diversas instituciones de crédito y nos llegan requerimientos de más de 10 años y nosotros decimos, se excedió el plazo de conservación, no me encuentro en ningún supuesto de excepción para conservarlo mayor tiempo, me encuentro imposibilitado a otorgarte esa evidencia. Pero así como son con los bancos, también son en el sector empresarial, con información fiscal de más de 5 años, con información laboral, plazos de 1, 2, 3 años. Entonces, me parece de lo más relevante lo que usted comenta, don Rubén. Y respondiendo la interrogante, creo yo que, y lo hemos, las mejores prácticas en auditoría y en procesos contenciosos, aunque realmente es en auditoría porque ya se traba la litis en estadios procesales más avanzados. Cuando un contribuyente contesta los requerimientos de información de la autoridad hacendaria, sea en gabinete o sea en domiciliaria, siempre como práctica, como una buena práctica sana de los asesores fiscales y con esta perspectiva penal tributaria, deben de hacer en los escritos, en las promociones, párrafos bien fundamentados, motivados, en donde se establezca que el contribuyente exclusivamente está aportando información para el desahogo del procedimiento de fiscalización, lo que se entiende con fines fiscales, para la debida corroboración
del cumplimiento de sus obligaciones, que él no otorga su consentimiento para que se utilice en otra vía que no sea la actual. Perfecto. Con esos pequeños párrafos, y esto pasó mucho en materia de competencia económica, doctor, cuando llegaba la Comisión Federal de Competencia Económica a hacer visitas a los domicilios de los agentes económicos, extraía información y cajas de información, y sin distinguir analizaba absolutamente todo. ¿Qué fue lo que sucedió? Un amparo bastante técnico y trascendental en la materia, exclusión probatoria en materia administrativa sancionadora por violación al privilegio abogado-cliente. Todos los despachos de competencia, el día posterior a la publicación en el Semanario Judicial de la Federación de esa tesis, empezaron con sus escritos a poner esas frases obligadas, y hasta en los correos. Entonces, así los abogados fiscalistas que se dedican a atender auditorías deben de tener esa buena práctica. Efectivamente, queridos amigos, la autoincriminación en materia fiscal es un tema absolutamente de supraespecialidad. ¿Cómo se debe de comportar el contribuyente ante el requerimiento de la Autoridad de Información y Documentación de Corte Tributario? Más cuando la autoridad, como sabemos, y esto es algo que ya hemos desarrollado en el Congreso de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal respecto a las patologías del sistema fiscal mexicano, es que cuando la autoridad solicita información y documentación y establece plazos al contribuyente para que proporcione esa información, si no la proporciona, lo sanciona. Es decir, ni siquiera le da el derecho de no exhibir la documentación que está siendo requerida. Y aquí es algo que nos comentaba la contadora Guadalupe Santos, de hasta qué punto la información de el megaverso, de el sistema de inteligencia artificial que utiliza el SAT, a través de esos requerimientos de información y documentación para ya sea cartas de invitación o mayores requerimientos, la utilización por parte de la autoridad de esa información con fines penales si involucra una vulneración de derechos fundamentales. Y efectivamente tenemos que recurrir a lo que se conoce como el Código de Buenas Prácticas Tributarias. Y nosotros, desde la defensa, en favor de la operación del contribuyente, como lo ha comentado el maestro Alexandro Celorio, debemos de establecer esas disposiciones argumentativas cuando le entreguemos información y documentación a la autoridad fiscal, que se entrega exclusivamente para fines del cumplimiento de obligaciones, estrictamente con carácter tributario y no de orden penal. Adelante, maestro, por favor. Sí. Si gustan, continuamos con las láminas, regresamos con la presentación. Y aquí les traigo un ejemplo de secreto bancario, pero insisto, sigue la misma suerte del secreto fiscal o viceversa, porque ambas son manifestaciones de información confidencial. ¿Qué es lo que requiere hacer la Fiscalía General para la debida integración de una carpeta de investigación? Y es precisamente lo que se señala en la diapositiva. Existe, doctor, una fiscalía especializada en tratándose de delitos fiscales y del sistema financiero, que depende, desde luego, de la Fiscalía General de la República. Los agentes del Ministerio Público deben de solicitar la autorización a su titular, y es el titular directamente quien solicita el control judicial al juez de control especializado. El juez de control, una vez que analiza que se colman los requisitos que establece el Código Nacional y la Constitución, puede o no otorgar esa facultad del agente del Ministerio Público para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Servicio de Administración Tributaria, entregue la información para que esté integrada en carpeta de investigación. Y aquí algo muy importante, doctor, que se me hace de lo más relevante. Existen
Desde luego que muchas diferencias de criterio entre circuitos y entre estados por diversas razones geopolíticas y de desarrollo académico en alguna materia o contexto histórico. Pero existe el grado de solicitar control judicial que, como lo señaló el doctor Celorio, yo lo sostengo y esto ya ha sido resuelto en un amparo en revisión por la ministra Ríos Farjat, que el control judicial en materia penal, doctor, es la regla general. Solamente de manera excepcional se pueden llevar a cabo actos de investigación por parte de la Fiscalía que prescindan del control judicial. Es decir, es un cambio de paradigma completo, porque antes se consideraba lo opuesto. Agente del Ministerio Público, investiga lo que quieras y de manera excepcional, si te ubicas en alguno de los supuestos del 252 del Código Nacional, solicita control judicial. Eso lo único que generó fueron atropellos a derechos, intromisiones ilegítimas, carpetas de investigación en donde se vulneraban derechos humanos y cambia la perspectiva. El paradigma se modifica. La regla es control, justifícame mi Ministerio Público por qué estás realizando ese acto de investigación sin auxilio judicial. Me parece muy interesante. Por ejemplo, en el estado de Oaxaca existe una tesis aislada, pero bastante importante, que establece que para solicitar información agente del Ministerio Público a un notario, ¿se requiere o no control judicial? Desde luego que la respuesta iba en un sentido de que no se requiere control judicial porque no hay afectación a derechos fundamentales, no se trata de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no se trata del Servicio de Administración Tributaria, etc. ¿Qué fueron lo que resolvieron los colegiados del estado de Oaxaca? Se requiere de control judicial al solicitar información a un notario público. Y eso es un criterio bastante moderno y novedoso, muy avanzado. Porque no solamente se debe de considerar el control judicial a autoridades en un sentido estricto, sino también como por ejemplo un notario, que es un particular que sí desempeña funciones de servicio público, pero un particular en el que ya hay criterios en donde se señala que se requiere control judicial. Es decir, en el estudio y en el análisis de esta materia de secretos probatorios hay mucho espacio de defensa, ¿no? Qué interesante. Interesante porque me hace usted recordar en aquel abril del 2013, creo que era 3 de abril, cuando surge la entonces llamada nueva Ley de Amparo. Y en esa nueva Ley de Amparo se incorporaban las figuras que eran producto de pura literatura o bagaje jurisprudencial, y se incorpora la figura de amparo contra particulares. Y quedaba definido que era un particular para efectos de la legislación de amparo. Decía, cuando la ley les encomienda una función del Estado a un particular. Y queda claro con esto de que sí, el notario es un fedatario público que la ley le delega una función del Estado para autenticar actos o hechos jurídicos. Y la pregunta, si esa misma razón, bajo el principio romanesco, que donde impera la misma razón, debería prevalecer el mismo derecho, un auditor certificado, un auditor que dictamina a un contribuyente, es un particular dotado de una función pública del Estado para autenticar el cumplimiento de obligaciones fiscales. Bajo ese razonamiento podría hacer lo mismo también. Decirle, oye, no le puedes subir una revisión secuencial o pedirle información al que me auditó, porque no solamente es que sea el auditor, es el dictaminador, pero es un particular que está haciendo. Digo, es una pregunta que baja bajo ese razonamiento que nos expone, ¿no? No, y también podríamos pensar lo mismo en materia de programas de cumplimiento. El oficial de cumplimiento lleva a cabo una función que es la privatización de una función pública, que es la prevención delictiva. En esa tesitura, nosotros podríamos requerir la información al oficial de cumplimiento. Es decir, creo que se abre mucho, ¿no? el debate, y es bastante interesante los criterios más avanzados y sofisticados en la materia, pero es importante que nosotros lo planteemos así en nuestros escritos, en nuestros amparos, en audiencias,
y escribiendo, ¿no? Con esto, yo insisto mucho con estos espacios que son muy enriquecedores, sobre todo, que lleguen a la Judicatura nacional, que lleguen a las fiscalías, para que tengamos un derecho penal procesal, un derecho penal fiscal muchísimo más acabado, muchísimo más técnico, ¿no? No siempre estar bajo la sombra de los españoles, los argentinos, los chilenos, sino también ser referentes nosotros en muchas materias, ¿no? Si les parece bien, continuamos rápidamente con la presentación ya estamos en los minutos, en la recta final. Adelante, de maestro, la presentación. Todo suyo. Aquí únicamente los requisitos que el juez de control especializado necesita verificar: que la petición sea formulada por el titular de la fiscalía, que señale qué cuentas son las que va a solicitar, la institución de crédito, el periodo, el cuentaviente, que señale que existe una denuncia o querella en contra de ese contribuyente, que explique los datos de prueba que sustentan la petición, el periodo que requiere la información o documentación, es decir, todos los requisitos, digamos que formales, de ese control judicial a los jueces de distrito en funciones de juez de control especializados. Si vamos a la siguiente lámina, esta es la pregunta obligada. ¿El agente del Ministerio Público está obligado a convalidar dicha información mediante autorización judicial? Y ya anticipábamos la respuesta. Depende en qué sistema procesal nos encontramos. Si nos encontramos con una averiguación previa, si nos encontramos con una investigación que nació en sistema inquisitivo mixto, si la información llegó por facultades de fiscalización, el agente del Ministerio Público, bajo la óptica de la prueba tasada, no requiere convalidar absolutamente nada. Se puede condenar a una persona con esa evidencia. En sistema acusatorio es completamente diferente, porque como ya lo decíamos, hay una valoración libre y lógica, y el agente del Ministerio Público se encuentra obligado a convalidar con control judicial esa información, ¿no? Pregunta Verónica Padilla al maestro Alexandro, que en vía administrativa, ¿quién funge como autoridad facultada para autorizar la consulta de información sensible del contribuyente? Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, Verónica. Yo creo que regresamos a lo que explicábamos, si es necesario, no en facultades de fiscalización. Creo yo quien faculta ahí no es una autoridad, sino fue el legislador, en la tinta del artículo 42 y del 63, porque es la propia normativa, el Código Fiscal, que ya otorga esas facultades a las autoridades en sede administrativa de recabar información. Es decir, cuando hay un acto de fiscalización, el Servicio de Administración Tributaria no le pide permiso a absolutamente nadie de solicitar la información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Por qué? Porque eso ya está previsto en la norma. Es decir, parte de sus facultades de pero investigación. Grullo, ¿no? Pregunta Joaquín Flores, doctor Santillán, que tuvieron un recurso de revocación que presentaron en 2021, pero que a la fecha el SAT no le contesta, que qué plazo tiene el SAT para contestarlo y qué procede. Claro, bueno, sabemos que en medios de impugnación, cuando se acude a sede administrativa, el mismo Código Fiscal de Fracción establece que la autoridad deberá responder en un plazo de 3 a 4 meses y que no habrá obligación de exhibir garantías sino hasta que responda. El que no responda en ese plazo, se entenderá que la autoridad ha confirmado el acto que se tildó de inválido ante la propia sede, y lo que puede hacer el contribuyente son dos vías. Una, impugnar esa omisión de la respuesta, entendiéndola como una confirmación a lo que está válido por lo que determinó la autoridad fiscal, o dos, acudir al juicio de nulidad, combatiendo esa respuesta o incitando la respuesta. Pero si usted tiene alguna situación clara en el caso, no lo tome como una regla general, cada caso en particular tiene sus puntos que hay que examinar, pero procesalmente lo que sigue a una respuesta, a un recurso de revocación, es un juicio de nulidad. Si no han contestado, usted puede impugnar esa confirmación ficta que la autoridad da, porque la disposición en el Código Fiscal así lo establece. Walter Estrella pregunta también, doctor Rubén,
¿qué artículo del Código Fiscal fundamenta la reducción de una multa? Bueno, recordemos que antes del Código Fiscal de la Federación, tratándose de multas, existe la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Esta legislación, por sus transitorios y las primeras disposiciones, establece que estará por encima del Código Fiscal. Hay un sistema muy... La recta final de la presentación de secreto fiscal, secreto bancario, el género, secretos probatorios. Y vamos a la siguiente diapositiva ya estamos en el descenso. Como decíamos, existe un registro digital que es el 2024-653, en donde establece precisamente que tratándose del proceso penal mixto, el agente del Ministerio Público no requiere convalidar información bancaria, en su caso no requeriría convalidar información fiscal, por tratarse de un sistema que se regía por este mecanismo probatorio de prueba tasada, ¿no? Esto ya lo habíamos anticipado. Para los que quieran abordar a mayor detalle y especialización el tema, ahí está el registro digital y nace de una contradicción de tesis, la 147/2021, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. Me parece que es ya todo lo que tenemos. Creo, doctor Santillán, doctor Celorio, que son temas de una absoluta relevancia, ¿no? Entender que existen un catálogo de secretos, porque no los tenemos así concebidos. No tenemos concebidos que el género es información confidencial y las especies, digamos como los frutos de esa información confidencial, son los diversos secretos. Y cada secreto encuentra una regulación específica. En el caso del secreto fiscal, como ya lo veíamos, es el artículo 69, en donde se encuentra consagrado. Establece también un régimen de excepciones, que recordemos son excepciones limitativas, no hay analogía ni mayoría de razón, es decir, ninguna autoridad puede alegar que existe una excepción de manera análoga o similar a alguna otra, ni crear una nueva. Y en materia penal decíamos que todo acto de investigación que implique afectación a derechos fundamentales requiere de control judicial. Luego entonces, si un agente del Ministerio Público, don Rubén, no se actualiza en ningún supuesto de excepción al secreto fiscal, debe de estar a la regla de control judicial, porque si no, esto implicaría una afectación a derechos humanos y con ello se podría perfectamente alegar una ilicitud, lo que conllevaría una exclusión probatoria, ¿no? Muy claro, clarísimo ese punto. Voy a hacer una reflexión retórica a manera de pregunta que quizás muchos nos pudiéramos hacer. ¿El Estado tiene derecho a ejercer las facultades de comprobación en el cumplimiento de obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes? Esa premisa está indiscutible. Las autoridades tienen facultades, los gobernados contribuyentes derechos, pero yo también tengo derecho a lo que usted señaló, a esos tres pilares que los voy a recapitular, ¿no? El derecho a la intimidad, a la privacidad, a la autodeterminación. Todo descansado en el artículo 16 a una vida privada, ¿no? Y a no molestar a sus papeles y a ese 69 que usted relaciona. Si este efecto técnicamente le llamamos la colisión de derechos humanos o de derechos fundamentales, cuando está por encima el interés
de la sociedad, porque son razonamientos de autoridades, no puedes tener mayores privilegios porque es de interés público y orden social la materia tributaria, y el Estado tiene facultades para investigar y saber todo respecto a una cuestión de un ilícito tributario, y yo como contribuyente decir, sí, pero eso tiene límites, y yo también tengo derecho a la privacidad, a la intimidad, a que no me molestes. ¿Qué nos pudiera aportar en la cuestión dogmática o de la literatura jurisprudencial en México o de la Corte Interamericana respecto a esta pugna entre que los dos derechos son válidos? ¿Cómo defendernos? ¿Cómo argumentar? ¿Cómo contemplarlo? Yo creo, también abonando la posición del doctor Santillán y en el análisis de la exposición del maestro Alexandro Celorio, que hoy por hoy estamos en presencia de lo que podríamos llamar derechos fundamentales de quinta generación. Y aquí deberíamos de incorporar lo que se comentó el día de hoy respecto al control judicial de las actividades de investigación en el proceso penal. Esa posición yo creo que es, a manera de reflexión, lo que nos debemos de llevar el día de hoy de aquí de Vanguardia Penal Tributaria. El contribuyente, en su fase de imputado, de acusado en un procedimiento de carácter penal fiscal, debe de contar con la garantía y la seguridad que el investigador, el fiscal actuante, debe de tener esa estructura fundamental que recordemos que ya fue planteada por la ministra Ríos Farjat, que en su momento fue jefa del Servicio de Administración Tributaria. Es decir, que el control judicial debe de ser la regla y la excepción debe ser aquellos actos que no lo requieran. Yo parto de esa base de que debe de ser el control judicial en los actos de investigación de la Fiscalía actuante en investigaciones iniciales por delitos tributarios, esa actuación fundamental que debe regir en base a esos tres derechos fundamentales: la privacidad, la autonomía, la autodeterminación y evidentemente la seguridad jurídica que debe prevalecer. No sé, maestro Alexandro, algún comentario adicional, si no a nuestros amigos de CADEFI, si hay más preguntas, si hay comentarios, si hay saludos, y de nueva cuenta pondríamos el flyer de nuestro 7º diplomado en Derecho Penal Tributario para todos aquellos que estén interesados en participar con el Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, en alianza con CADEFI, la plataforma de capacitación fiscal. 7º diplomado en Derecho Penal Tributario, 14 módulos, más de 200 horas de capacitación. Las sesiones son los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde, con líderes, verdaderos emprendedores en materia penal tributaria, líderes nacionales e internacionales en nuestra materia. Por favor, no dejen de pedir informes, pueden participar abogados, contadores, administradores y todos aquellos profesionistas que estén interesados en abordar estos temas. ¿Algún otro comentario adicional, maestro Alexandro? Yo me gustaría que nos hiciera favor de aportar su opinión y un comentario final, doctor, para hacer lo mismo con usted e invitarlos, porque de seguro me anticipo, esto da para un programa adicional, quizás el control judicial, que sería en esa ruta, claro, en esa ruta que nos explicó usted muy bien. Pues ya hablamos del secreto, ahora ya, ¿qué es lo que hacen los jueces para tomar una decisión de aprobar o no, y en qué sentido esos límites? Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, doctor, y reiterando el agradecimiento por la invitación. Yo creo que hoy más que nunca, con el avance tecnológico, con toda esta innovación disruptiva de las redes sociales, de la inteligencia artificial, de las bases de datos que se explotan mediante algoritmos bastante fuertes y poderosos, creo yo que debemos de dejar atrás esos criterios y esos amparos de fundamentación y motivación y empezar con temas muchísimo más complejos y sofisticados, como lo es la información confidencial y el derecho a la privacidad, porque vivimos en un momento y lugar histórico determinado que la privacidad
se ve cada vez más acechada con las redes sociales. En todos lados hay una cámara, en todos lados puede haber un post que en cuestión de minutos se vuelva viral. Y lo que sucede en un momento, ya lo vieron 23 millones de personas, pasa un día, 100 millones de personas y así sucesivamente. Entonces yo creo, doctor, que el derecho a la intimidad y su protección, la información confidencial, son temas bastante novedosos, actuales, y qué mejor tratarlos desde la óptica tributaria y con mayor énfasis desde la penal tributaria. Entonces yo invitaría a toda la plataforma CADEFI a estudiar estos temas, a saber que existe una serie de derechos fundamentales y todo un rosario de protección alrededor de la información de los contribuyentes, de las empresas, porque entre más informados estemos, mejor podemos hacer valer nuestros derechos, doctor Rubén. Muchas gracias, doctor. Pues yo de nueva cuenta a toda la plataforma CADEFI, que sepan que Vanguardia Penal Tributaria es un programa mensual donde ponemos a consideración de todos ustedes los conocimientos de mayor valía, de mayor trascendencia y de mayor contundencia en el mundo penal tributario. Gracias de nueva cuenta a CADEFI, a mi amigo, mi hermano, el doctor Rubén Santillán Alatriste, y de nueva cuenta agradecer la presencia en este foro del maestro don Alexandro Celorio González. Buenas tardes, queridos amigos, un abrazo fraterno en la distancia y como siempre, mi consideración siempre distinguida. Buenas noches, hasta la próxima. Saludos a todos. Gracias. CADEFI agradece su preferencia. Lo esperamos en nuestro próximo evento. Hasta pronto.